Él es una persona bastante ética, trabaja en equipo y yo creo que tiene grandes retos por delante. Pero es una persona muy competente y creo que espero que haga un buen trabajo. Le deseamos suerte en ese sentido. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en La Mirada en este miércoles 16 de julio. Hemos entrado en la segunda quincena del séptimo mes de este año 2025. Tú sabes que tengo varios días recordándome de ti en la mañana. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tiempo, decimos que siempre el tiempo, en la medida en que van avanzando los días, pasa más rápido. Sí, sí. Y entonces tú me dijiste que eso es psicológico. Entonces en el gimnasio hay un ejercicio que a ti te ponen que es por tiempo. Entonces tú sabes que te ponen en la pared así, te dicen, dura un minuto ahí aguantando. Y a ti te parece que eso es un año, ¿verdad? Ya lo sabes. Ahí el tiempo no pasa rápido. Ahí el Para tiempo no nada. pasa. O cuando te pones a montar bicicleta y te dicen, mira, para que dure media Eso hora es ahí verdad. montando bicicleta, tú piensas que son 3 días. Pero es una inversión que estás haciendo en ti. Y eso nos recuerda en la importancia de vivir también el ahora. Ya me han oído decir esto en más de una ocasión, y es que necesitamos ser conscientes, apreciar nuestros sentidos, nuestro país, todo lo bueno que nos acompaña. La vida no es blanca y negra, está llena de matices. Y si bien es cierto que muchas cosas no podemos ni resolverlas solos, ni cambiarlas, sí podemos asumir la actitud correcta para sobrellevarla, para aprender de todo eso que nos pasa y sacarle partido. Porque recuerden esto, todo tiene un propósito. Aún lo que no nos parece tan bueno nos trae importantes lecciones y para cada quien será distinto, pero es una oportunidad única. Vamos a hacer ese propósito. Y muchas veces el problema no es el problema. ¿No? Es la actitud como enfrentamos el problema, que pudiera convertirse en un problema mucho más grave que el mismo problema. Eso debe estar pensando Magín Díaz. Sí, sí. ¿Con qué actitud va el nuevo ministro de Hacienda? Yo pienso que el solo hecho de haber aceptado el nombramiento, que claro, habría sido una barbaridad declinarlo, pienso que él recibe el reconocimiento del presidente, además de muchos sectores que se manifestaron Ha caído bien. a favor, Sí. exactamente con su nombramiento. Excepto con algunos PRMistas muy radicales que entienden que siempre que el presidente, tú sabes que el presidente Luis Abinader se ha caracterizado, hay que reconocerlo, por ser un presidente que da participación y apertura a integrar a personas a su gobierno, a posiciones relevantes e importantes que no necesariamente sean del partido Así de es, gobierno. así Por es. ejemplo, tú tienes que en el Ministerio de Obras Públicas tiene un aliado, Eduardo Estrella, en el Ministerio de Educación tiene un aliado, Luis Miguel de Camps, en el Ministerio de Cultura tiene una persona que viene de los medios, como Roberto Salcedo Hijo. Pero Luis Miguel se considera... PRDista, pero aunque no sea del PRM, sí, por la historia de su padre, Claro. Don Atuey. Tiene en Industria, Comercio y MIPYME, por ejemplo, Aito Aito Bisonó, que claro. viene del Partido Reformista. O sea, Claro. él ha dado, Magín Díaz ahora, que fue funcionario en el gobierno pasado del PLD. O sea que el presidente demuestra que tiene apertura, que le da participación a diversos sectores, pero algunos compañeros de su partido, a lo interno del PRM, ven eso mal, porque entienden que nada más deben ser ellos los que ostenten posiciones. Pues yo creo que el presidente hace bien, Muy bien lo hace. poniéndose las gringolas, que así se llaman las anteojeras que se ponen a los caballos con algunas decisiones, porque para algo es el presidente. Tiene la gran responsabilidad de llevar este barco que se llama República Dominicana a buen puerto, navegando en aguas muy profundas, Turbulentas. y a veces turbulentas, y como tú dices, dentro de su misma gente, de su misma organización, pero el país tiene que estar por encima de todo eso. Magín Díaz es un técnico, es un hombre muy bien formado que ha demostrado pleno conocimiento y dominio del área. El país está en una condición económica que necesita sapiencia, necesita serenidad, objetividad para tomar las decisiones debidas. El señor Magín Díaz en un programa radial manifestó, por ejemplo, que ayer hablábamos, bueno, ¿cuáles serían las medidas prioritarias que él tomaría? Uno va ahí presumiendo qué podría hacer, pero él se ha referido en ese espacio al que me estoy trayendo a colación,
habló de la falta de una reforma fiscal, lo que ha obligado a la DGI a limitarse a aplicar la ley y pedir adelanto de impuestos a empresas para cubrir el déficit. Habló de una alta deuda pública y advirtió que la deuda del país ha crecido considerablemente. En el año 2025, el gasto de intereses ha sido de 300.000 millones y casi igual al presupuesto de educación, que es de 310.000 millones, y duplica el de la inversión pública, que es de 150.000 millones. Habló Magín también de un gasto corriente descontrolado y afirmó que tras la pandemia, el gasto corriente aumentó, en parte obviamente por los programas sociales, y se afectó la inversión pública. Habló de que la evasión sigue igualita, que no hay evidencia de que la evasión haya disminuido en los últimos 5 años y que no se puede hablar de subir impuestos sin antes combatir de forma efectiva la evasión. Yo creo que con esos conceptos esbozados por él tenemos una idea de por dónde va a andar su aplicación de algunas sugerencias, medidas, porque obviamente desde Hacienda no se establecen gravámenes, no se establece una reforma fiscal como tal. Todo eso tiene que pasar por el Congreso, pero traza las pautas correctas. Se gerencia las finanzas públicas. Sí, sin lugar a dudas que este reciente nombramiento de Magín Díaz como nuevo ministro de Hacienda pues ha generado grandes expectativas y preguntas, interrogantes, sobre cuáles serán sus retos y desafíos, cuáles serán sus próximos pasos, qué pretende el gobierno del presidente Luis Abinader con esta designación de Magín Díaz, que sean sus acciones. Ahora le toca cargar una mochila bien pesada porque las finanzas públicas tienen grandes retos y desafíos por delante. El tema del déficit del sector eléctrico, el tema de la inseguridad de ciertos mercados internacionales, sobre todo para países como el nuestro que no somos productores de petróleo, con esta amenaza de guerra en Medio Oriente y el conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque ya tenemos bastante tiempo viviendo con esto. Las altas sumas millonarias en subvenciones. En los subsidios y las exenciones, el tema de las políticas anunciadas por el presidente Donald Trump en Estados Unidos con el incremento de los aranceles. Es un contexto de desafíos fiscales, deuda creciente. Entonces, contrario a Jochi Vicente, me voy a permitir resaltar lo siguiente. El ministro saliente, Jochi Vicente, se caracterizaba por ser muy parco, por ser muy conservador. No se veía dando entrevistas, no se veía dando declaraciones frecuentemente, se manejaba con un bajo perfil mediático. Y Magín Díaz es todo lo contrario en ese sentido. Sí. Magín Díaz es un experto consultor, él acostumbra a dar entrevistas, él acostumbra a expresar sus opiniones. Esperemos que ahora no cambie, ya que tiene esta posición, sí va a ser más cuidadoso al momento de emitir sus opiniones, pero es importante que ojalá Magín Díaz, el nuevo ministro de Hacienda, mantenga su presencia en los medios de comunicación y expresando. Pero antes de pasar con la mirada en contexto de nuestro compañero Luis Villaverde sobre el análisis de este nuevo ministro de Hacienda, quiero recordarles que ustedes pueden darnos su opinión a través del WhatsApp 829-761-6773. Háganos saber su mirada a través del WhatsApp. Díganos qué usted opina de Magín Díaz y de esta nueva designación del presidente Abinader como nuevo ministro de Hacienda del licenciado Magín Díaz, el economista, y también a nuestras redes sociales @lamirada.tv y @lamirada_tv, tanto en Instagram como en X. Muy bien. Ahora sí, la mirada en contexto para entrar de lleno con el tema y nuestro invitado, gracias a Luis Villaverde. Desde sus inicios, los presidentes de la República Dominicana tienen algo en común. Reparten las plazas laborales de las instituciones gubernamentales a sus militantes. El doctor Joaquín Balaguer explicó de manera magistral ese fenómeno de la administración pública en el país. En el gobierno pasado se cancelaron a todos los reformistas. Para conseguir un empleo en cualquier parte del país había que llevar un carnet del Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros hemos abolido esa práctica. Hemos pregonado que lo que queremos es un gobierno de unidad nacional, donde estén representados todos los partidos y donde se utilice a todos los dominicanos capacitados para los cargos de la administración pública. Esa es la política que estamos practicando. Ahora, lógicamente, usted no puede en una democracia como la nuestra
prescindir del derecho que tiene un partido que gana unas elecciones a ocupar las posiciones principales de la administración pública, a tener una participación en la administración pública mayor que la de los demás partidos, porque para eso se manifiesta en las urnas la voluntad popular, y la voluntad popular se manifestó en favor del Partido Reformista, y el Partido Reformista tiene derecho, perfecto derecho, dentro de la democracia más rígida y más absoluta y más pulcra, a ocupar la mayor parte de las posiciones de la administración pública. Sin embargo, una de las características más plausibles de la actual gestión de Luis Abinader es que ha delegado instituciones claves a profesionales que no son de su organización política. El mejor de esos ejemplos es el recién nombrado ministro de Hacienda, Martín Díaz, quien fuera una pieza fundamental en las políticas económicas de los gobiernos de Danilo Medina, aunque inició como subsecretario de Finanzas de Hipólito Mejía. Asimismo está el caso de Víctor Bisonó, mejor conocido como Hito, quien ocupa el Ministerio de Industria y Comercio desde el 2020, pese a que Hito siempre ha estado vinculado con el Partido Reformista Social Cristiano, fundado por el Dr. Balaguer. Del mismo modo se puede citar al ministro de Educación, anteriormente ministro de Trabajo, Luis de Camps, que pertenece al Partido Revolucionario Socialdemócrata. Este político es parte de la coalición que llevó a Abinader al poder en el 2020 y se ha desempeñado en dos de las plazas más importantes y disputadas dentro del Estado. Igualmente, se puede citar al actual ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, un ex reformista que fundó Tienda Aparte y luego de ser el presidente del Senado durante 4 años, ahora ocupa la importante plaza de Ingeniería en el Poder Ejecutivo. Del mismo modo, se puede hablar de Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, quien se unió a las líneas del Partido Revolucionario Moderno hace poco, pero no es secreto para nadie que su respaldo histórico estuvo con los morados bochistas. Del mismo modo, Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones, es otro no alineado que es parte desde el principio del gobierno de Abinader. Igualmente está Alejandro Fernández en la Superintendencia de Bancos, Julio César Valentín en la Superintendencia de Seguros y Max Puig en la Dirección de Cambio Climático. Pero, sin lugar a dudas, el mejor ejemplo de lo que es la continuidad y la meritología en las plazas laborales del Estado se encuentra en el Banco Central de la República Dominicana, el cual está dirigido desde hace más de 20 años por Héctor Valdés Albizu, una figura que en un principio estuvo muy vinculada al reformismo. Y aunque pudiéramos citar más ejemplos, lo que se puede afirmar es que esta gestión administrativa actúa como un gobierno de unidad nacional. Felicidades a Luis Villaverde. Buen contexto. Muy buen contexto y me adhiero un 100% en apoyo a sus expresiones con esta mirada en contexto, porque real efectivamente hay que reconocerle al presidente Luis Abinader que ha tenido un gabinete no exclusivo de PRMistas, sino designado en importantes posiciones a personas. Richard Medina es el director de la Facultad de Economía de la Universidad de INTEC, Escuela de Economía. De la Escuela de Economía de la Universidad de INTEC, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, pero además es un economista brillante a pesar de su juventud. Yo creo que tú tienes 29, 30 años, Richard, ¿no? No, 34, 35. 35 te regaló años. unos años. Pero empezó muy temprano. Yo recuerdo Sí. a Richard, tú fuiste asesor y consultor en el Ministerio de Hacienda Sí, durante más de 10 años. Hace unos años, sí, hace 5 Sí, años. o sea, tú conoces a Magín Díaz. Magín Díaz, trabajaste con Sí, él, lo él fue conozco. viceministro de Hacienda Sí, y claro director que de sí, Impuestos Internos. claro que sí. Me gustaría empezar por preguntarte, el Magín Díaz que tú conoces y con el que tú trabajaste, además felicidades, fuiste recientemente Ay, muchas gracias. ascendido a la posición del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, pero independientemente de tu criterio o de tu simpatía política partidaria, quiero preguntarle, y le hice también, al analista, al economista, al consultor, tú que trabajaste con Magín, conociste a Magín, ¿cómo es él como funcionario, como profesional? Bueno, él es una persona bastante ética, trabaja en equipo y yo creo que tiene grandes retos por delante. Pero es una persona muy competente y creo que espero que haga un buen trabajo. Le deseamos suerte en ese sentido. ¿Cuáles tú entiendes que son sus principales retos y desafíos en esta nueva función? Bueno, a nivel fiscal, el país está en una situación muy apremiante. Nosotros tenemos un déficit que sube, un déficit es cuando el gasto es mayor que los ingresos. Y el déficit del gobierno está cada vez más alto. Ahora mismo se proyecta que cierre el año en 3.1% del PIB y yo creo que va a ser mayor a ese monto.
Sucede que para lograr un déficit en ese nivel y no más alto, el gobierno lo que hizo fue que redujo el gasto de inversión pública. Yo he hablado mucho de eso, creo que aquí lo he mencionado. Y cuando eso sucede, pues la economía no crece a la velocidad que debería crecer. Otro tema es que a nivel de los ingresos, como la economía está creciendo poco, se está recaudando poco. A pesar de los esfuerzos que puedan hacerse en DGI o en DGA, pero hay menos actividad económica y hay menos consumo. Más que nada ITEVI, los impuestos selectivos al alcohol, a las gasolinas, están mostrando crecimientos de este año negativos o cercanos a cero respecto al año pasado. Entonces eso va a hacer indudablemente que el déficit sea mayor y por lo tanto que haya que buscar más deuda pública de la que teníamos presupuestado. Una pregunta, Richard, sobre Magín Díaz y el PLD y esta forma del presidente Abinader buscar consenso con los expresidentes, incluyendo al expresidente Danilo Medina. Especulo yo, ¿no será una estrategia del presidente Abinader designar a Magín al frente del Ministerio de Hacienda, que tiene una buena relación con los otros sectores, sobre todo de oposición, Danilo Medina, Leonel Fernández, experiencia en el área económica en el Ministerio de Hacienda, para que ahora sí pueda introducirse la reforma fiscal? No lo sé, habría que preguntar al presidente Abinader esa parte. ¿Tú entiendes que están dadas las condiciones o que sería uno de los retos y desafíos del nuevo ministro introducir la reforma fiscal nuevamente? Bueno, eso ya depende de Luis Abinader, que es el presidente, y él ha dicho que no va a hacerlo. El presidente mismo dijo varias veces que no lo iba a hacer. Pero el país pudiera mantenerse sin una reforma fiscal durante los 3 años que le faltan a este nuevo periodo de gobierno. Yo creo que antes de hablar de reforma, y era parte de lo que yo decía, hay que hablar de restricción del gasto público. Este año se han dado más de 4.000 pensiones nuevas, pensiones especiales, y eso es algo que llama mucho la atención. Cada día estamos creciendo a nivel de nómina entre 85 y 100 empleados públicos nuevos. Por lo tanto, me parece que parte de todo lo que sería la consolidación fiscal es más que nada comenzar a restringir el crecimiento del gasto del gobierno. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, que siempre está poniendo la mirada justamente en todas estas medidas y panorama económico, ha mencionado hace unos pocos días precisamente eso que acabas de citar. Es decir, que los empleados públicos van creciendo en un número de... El incremento de la nómina. Sí, 85 empleados públicos cada día, nuevos empleados públicos. Y entonces, O sea, un promedio de a mayo de 85 2024, que eran 733.646, que en ese momento CRES mencionó que era un récord regional. A mayo del año 2025 ya tenemos 757.028 nuevos empleados públicos. Si nosotros contrastamos eso con las decisiones del presidente de haber eliminado algunas entidades públicas, de asociar algunos ministerios, precisamente buscando pues ser más eficientes y demás, uno no termina de entender cómo supuestamente se recorta por un lado, pero se aumentan los empleados. Y de verdad el país está necesitando más gente en el sector público. Bueno, el hecho de que tengamos un aumento en la cantidad de empleados públicos y los servicios estén siendo peores que antes, lo que nos dice es que cada uno de esos empleados lo que está haciendo es reduciendo la productividad total de la fuerza laboral que trabaja el sector público. Es decir, que cada empleado que llega ahí lo que hace es que disminuye el rendimiento de toda la fuerza laboral. Entonces yo creo que eso es algo para estudiar. Cuando uno lo ve por cantidad de empleados públicos como porcentaje de la cantidad de empleados, de personas trabajando en la economía, República Dominicana es de los países que tiene la proporción más alta. Y eso yo creo que es una situación que no nos conviene a nosotros en el largo plazo. Entonces yo creo que parte de lo que habría que hacer en este caso es ver quiénes son esa gente, o sea, por qué estamos aumentando tanto la nómina, si ya pasaron las elecciones, si no se están construyendo nuevas aulas, si no se están construyendo nuevos hospitales, entonces, ¿a quiénes que estamos empleando? ¿Será eso el efecto de una presión que tiene el presidente de nombrar los compañeros y aliados? Bueno, porque a lo interno del partido siempre hay grupos. Es probable. Ahora, lo que sería bueno es entender de dónde que salen esos empleados, dónde están llegando. Porque en un momento se consolidaron algunas instituciones como el INVI, la OISOE, en el MIBET, pero la cantidad de empleados que vemos en el total del sector público lo que hace es que aumente. Entonces, la consolidación de instituciones realmente no están dando, no tienen el objetivo
que vemos de reducir la cantidad de nómina que hay. Richard, la gestión del ministro de Hacienda saliente, Jochi Vicente, 5 años al frente de este ministerio. En su carta de renuncia él plantea lo que considera que son sus 3 principales logros, hablando de las calificaciones de riesgo de Standard & Poor's, la ley de reestructuración y de responsabilidad fiscal. ¿Cómo evalúas el desempeño del ministro saliente Jochi Vicente? Bueno, yo creo que los resultados están ahí. Él, yo creo que con cierta razón ha sido criticado por la reforma fiscal fallida que hubo el año pasado. Hubo 2 intentos previos, uno en 2021, inmediatamente luego de la pandemia, y luego en el presupuesto creo que fue 2022, que también se desmontó. Entonces, yo creo que los resultados están ahí. Yo a Jochi Vicente lo conozco, ¿no? Somos colegas, y le deseo la mejor de la suerte en este proceso de salida, ¿no? de transición hacia la vida privada que él ha dicho y que sucede por su renuncia. Richard, ¿tiene a disposición, tendrá a la mano el nuevo ministro de Hacienda algunos recursos y herramientas para frenar el gasto público, reordenar todo este panorama y comenzar a salir un poco a flote? ¿O está atado de pies y manos? Bueno, yo creo que esas son decisiones políticas. O sea, ahí hay que ver cuál es la decisión que tiene el presidente. El problema del gasto público actual es que es muy rígido. Rígido en el sentido de que tú no puedes simplemente comenzar a frenarlo. La mayor parte del aumento del gasto que hemos visto en los últimos 5 años ha sido nómina, pensiones, compra de bienes y servicios. Por ejemplo, el INAVI está dando una serie de cosas que antes no necesariamente daban esa magnitud. Y también el costo de los intereses de la deuda. Entonces, esos 4 rubros, que son los que explican prácticamente todo el crecimiento del gasto en los últimos 5 años, tú no lo puedes cortar de un día al otro. O sea, salvo que tú vayas a despedir 40.000 empleados públicos, salvo que vayas a quitar 30.000 pensiones, o salvo que vayas a desmontar algunos de los programas que hay asociados con la jornada escolar extendida o con el desayuno escolar, aliméntate, ese tipo de programa. Entonces, yo creo que es una decisión política, es bastante compleja la situación, o sea, y lo podemos ver en que no vemos circulante, es decir, la economía está muy lenta. Y bueno, habrá que esperar cuál es la estrategia del presidente Abinader detrás de esta designación. Richard, no sé si lo consideras como el principal problema económico del país, pero sin lugar a dudas que es uno de los principales problemas económicos de nuestra nación, que es el déficit del sector eléctrico. ¿Cuáles serían tus recomendaciones al gobierno de cómo manejar y enfrentar este tema? Bueno, las recomendaciones que yo le voy a dar ya el gobierno las sabe, en el sentido de que yo no soy, digamos, el primero que habla de esto. El Banco Mundial ha hecho varios estudios, yo he participado en algunos de esos estudios. Y aquí lo que hay que hacer es básicamente reducir las pérdidas. Pérdidas es energía que las sedes entregan a la población, pero que no logran facturar. Si tú no la facturas, no la vas a cobrar. ¿Por una mala gestión de cobros o por problemas técnicos de transmisión? Yo creo que hay de todo. No es tanto de transmisión, es un tema de distribución, de que no hay medidores. Hay que hacer la gestión de cobro, que creo que ha caído en los últimos 4 o 5 años. Pero yo creo que se necesita una inversión muy fuerte de unos 300, 350 millones de dólares por año en medidores, transformadores, cables, postes de luz, para tratar de aumentar la cantidad de personas a las cuales se les factura la electricidad que consume y efectivamente se le logra cobrar. Entonces yo creo que hasta que no pase eso, vamos a estar haciendo cosas, pueden ser positivas muchas de ellas, pero el problema de fondo es ese. Si tú no facturas, no cobras. Y si no cobras, ya tú estás perdiendo, en el caso de República Dominicana, un 37% de la energía que tú le das a la población. Y es energía que una EDE, una empresa de distribución de electricidad, le compra precisamente a algún generador, y a esos generadores hay que pagarle su dinero. ¿No sería un paliativo, en muchos ámbitos, el estimular todavía más el uso de energía renovable? Yo creo que sí, Yo me inscribo en la tesis de que aquellos hogares que utilicen energía renovable, pues fortalecen el sistema. Aunque evidentemente si tú no le compras a la EDE, y tú eres un buen cliente, y tú sales del radio de la EDE, pues entonces las pérdidas de la EDE suben, porque tú solo te quedas como EDE con los hogares que no pagan. Esa sería la lógica. No obstante, yo creo que es un tema de gestión de las sedes, creo que es positivo. Ahora bien, no veo que eso tampoco te genere una solución al problema. El problema de fondo son muchos hogares y empresas también que están conectados a la red eléctrica, pero no pagan la electricidad. Entonces, hasta que no combatamos eso,
y eso se hace con inversión, o sea, hay que buscar dinero para ello. Eso es entendible. No lo vamos a lograr. Es entendible. Lo que pasa que entonces los que pagamos más cara la energía para poder solventar los que no pagan. Y entre esos están los de estratos muy pobres y también algunos de los estratos muy altos que se las ingenian para evadir su rol. Entonces hay como muchos entuertos ahí en el medio, ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas, obviamente, se ha recrudecido la situación luego de 2020, pero bueno, en algún momento tendremos que comenzar a resolver el problema. Así literalmente es. hablando. Literalmente. ¿Cómo podemos ver el panorama local, económico me refiero, en el contexto mundial? Hace apenas 2 días el presidente Macron de Francia anunciaba recortes, cancelaciones, una serie de medidas agobiado por la deuda que tiene Francia, ¿verdad? Brasil, el presidente Lula acaba de manifestar que para 2026 la deuda pública de Brasil va a crecer tanto que será caótico todo aquello. O sea, parece que esto es una oleada mundial, bueno, para mí preocupante. No, indudablemente. Yo creo que en el caso de Europa tiene una situación coyuntural delicada en el sentido de que no está creciendo desde hace un tiempo. Y a nivel ya estructural tiene el problema de que no tiene casi población, o sea, la población no está creciendo en esos países. Y cuando crece es con inmigración, y inmigración de baja productividad. Son más que nada personas que vienen de África del Norte, de la África subsahariana, algunos de Medio Oriente. De países en guerra. De países en guerra. Entonces, eso ha generado que los países europeos tengan una década básicamente perdida a nivel de crecimiento y de generación de empleo. Todos los países del mundo, incluyendo los europeos, tienen otro problema, y es que luego del COVID, con el impulso económico que hubo que dar para salir de la pandemia, la deuda de todos los países creció bastante. Y al crecer bastante, le quitó lo que se llama espacio fiscal a los países. Entonces, en algún momento, muchos de esos países van a tener que hacer unos ajustes por el lado del gasto, más que nada, porque viven de un estado que es demasiado grande y no tienen una base que pueda solventar o cubrir ese estado. ¿A qué se llama espacio fiscal? Espacio fiscal es la capacidad que tiene un país de endeudarse para cumplir sus compromisos. En algún momento, y la deuda es tan grande que tú no te vas a endeudar más o te endeudas a una tasa muy alta de interés. Y por lo tanto, tú estás comprometiendo ya la situación, la solvencia financiera del país. ¿Podría la imagen de Magín y la trayectoria que trae consigo, digamos, paliar un poco la imagen del país yo creo que sí, hacia afuera? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, que mejora, porque es un experto. A propósito del endeudamiento externo, el gobierno del presidente Luis Abinader en estos últimos 5 años ha tenido muchos préstamos, ha tomado muchos préstamos, y se considera que parte de esa necesidad de tomar esos préstamos, independientemente de la pandemia del COVID-19, es también por la falta de nuevos ingresos a través de una reforma que no se ha materializado. También se habla de retirar exenciones o modificar diversas leyes de exenciones. ¿Cuáles entiendes tú, Richard Medina? Estamos conversando con el profesor Richard Medina, director de la Escuela de Economía de INTEC, miembro del Comité Político del PLD y ex asesor durante muchos años del Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles consideras tú que pudieran ser esas exenciones que ya pudieran ser eliminadas para reducir ese gasto? Mira, yo no te diría una en específico. Yo creo que en cada momento habría que hacer evaluación de qué ha funcionado y qué no. Pero antes de hablar de desmonte de exenciones, antes de hablar de aumento de impuestos, yo creo que tenemos que llevar el mensaje de el gobierno debe ponerse un cinturón previo a exigirle a la población algún sacrificio. Entonces, y mencioné 4 rubros que son los que más han generado el gasto, que son pensiones, gasto en nómina, gasto en intereses y gasto en bienes y servicios. Algunos yo entiendo que son justificados, o sea, los subsidios que hubo en 2021 eran justificados, pero ya la situación fue degenerando en unos niveles de aumento de deuda, de déficit fiscal, de aumento de nómina, de aumento de pensiones, que yo creo que es muy difícil hoy poderlo justificar. Y hablo de 2023, 2024 en específico. Entonces yo creo que hay que observar, hay que analizar bien qué pasó ahí, cuál de ese gasto podría ser más o menos mitigable, reducible, y luego entonces ver cualquier otro tipo de consolidación. ¿Cuáles son los 3 sectores de la economía que Richard Medina entiende que mejor están caminando en estos momentos y los 3
que entiende que necesitan una mayor atención porque son los que están en peores condiciones? Bueno, el sector financiero es el que más está creciendo, está también lo que es hotelería y restaurantes, que es una proxy de turismo, y el sector agropecuario no es que está creciendo mucho, pero como estamos creciendo tan poco, él crece un poquito más que el promedio. De los sectores que más emplean, que yo creo que están teniendo dificultades, bueno, está construcción, está la industria local, la industria de zona franca. En el caso de construcción, el Banco Central dio unos préstamos de encaje legal. Creo que a menos que esos préstamos se redireccionen hacia la adquisición de nuevas viviendas, vamos a ver todavía el mercado muy lento, como lo estamos viendo desde hace unos 8 o 9 meses. Segundo, a nivel de la industria local, creo que esta parálisis que vemos ya del comercio es lo que está haciendo que se produzcan menos bienes y por lo tanto que se demanden. Y bueno, zona franca, hay que ver cuál es el efecto que tiene la zona franca con los aranceles que impuso Estados Unidos en abril, en el Liberation Day. Dependemos mucho de Estados Unidos, creo que todavía no es tiempo no hay tantos datos para medirlo, pero algún efecto uno va a tener de la demanda de bienes desde Estados Unidos hacia República Dominicana. Muy bien, bueno, Richard, te agradecemos como siempre tu presencia, tu mirada y tu experiencia sobre este tema que nos impacta como país. Y sobre todo algo que me gusta mucho de Richard, y te felicito, es que a pesar de ser un dirigente de oposición, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, su condición de economista y de catedrático, profesor universitario y director de la Escuela de Economía de INTEC, hace que sus pronunciamientos y sus juicios sean muy moderados y objetivos. Sí, sí, sin duda alguna, y eso es de apreciar. Muchas gracias. Gracias, Richard.